Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer un análisis eh, de gráficas, ustedes primero que todo tienen que saber manejar los conceptos fundamentales de lo que es una función. Saber qué es un dominio, saber qué es un ámbito, saber qué es una preimagen, saber qué es una imagen, saber a qué nos referimos con monotonía, si es creciente, si es decreciente o es constante, en qué momento es creciente, en qué momento es decreciente, en qué momento es constante. Esos son los conceptos que ustedes deben de saber y deben de manejar para poder realizar ese análisis. Tanto el dominio como la monotonía e incluso para encontrar preimágenes se analizan con X, con el eje X. Con el eje Y se analiza nada más lo que es ámbito y lo que son imágenes. Es lo único que se utiliza el eje Y. Entonces, cuando nosotros hablamos de dominio, el dominio es con respecto al eje X y se analiza con el valor que se encuentra a la izquierda y el valor que se encuentra a la derecha. ¿Dónde inicia la gráfica en la izquierda y dónde termina la gráfica en la derecha? Esa es la forma como ustedes deben de contemplar lo que es el dominio. Cuando hablamos de ámbito, el ámbito se refiere precisamente al valor más bajo, al valor menor con respecto al eje Y y al valor más alto o al valor mayor con respecto al eje Y. Eso es el ámbito. Cuando hablamos de preimagen, tener en consideración que preimagen es un valor de X y que yo voy a buscar la relación con el cual S está enlazado con un valor de Y. Imagen es un valor de Y con el cual está enlazado con un valor de X y por lo cual tenemos que buscar precisamente esos valores. Y por último, las monotonías que se analizan con el eje X es precisamente cuando crece y cuando decrece o cuando es constante una función. La mejor forma de que ustedes puedan entender la parte de la monotonía es con estos ejemplos que tienen por acá, con esos dibujos. ¿Qué significa que sea creciente? Creciente es que vaya aumentando. Y como podemos ver por acá, tenemos a un ciclista que va subiendo. Eso es aumentar, eso es que sea una función estrictamente creciente. ¿Por qué? Porque entre mayor vaya a ser el valor de X, pues también mayor va a ser el valor de Y. Y eso es lo que quiere decir esta simbología. Luego tenemos la que es estrictamente decreciente y podemos ver que tenemos ahí a una muchacha o un muchacho, no sé, esquiando y que va bajando precisamente, va descendiendo. Entonces, eso lo que quiere decir es conforme aumentan los valores de X, porque aumentan hacia la derecha, van a empezar a disminuir los valores de Y, porque empiezan a bajar esos valores de Y. Entonces, eso es decreciente y la constante pues es una línea plana, una línea horizontal, en donde aunque aumenten los X o disminuyan los X, el valor de Y siempre va a ser el mismo, eso no va a cambiar. Simbología sumamente importante que ustedes tienen que recabar y manejar precisamente esos tres conceptos o esos tres símbolos que tienen por ahí, que son fundamentales, pero fundamentales para que ustedes lo puedan desarrollar. Eh, en el caso de esta bolita que tenemos en negro, eso significa que es un intervalo cerrado. En el caso que venga esta bolita y que esté rellena en blanco o sin rellenar, significa que el intervalo va abierto. Y esto, que son flechas, lo que significa es que son infinitos. Que es que la gráfica va hacia infinito positivo, infinito negativo. Eso va a depender mucho de cómo vaya la gráfica o cómo vaya el comportamiento de esa función. Entonces, por acá tenemos un ejemplo y es un ejemplo bastante completo donde se puede identificar claramente los valores que nos están dando. Si se habla de dominio, dominio es con respecto al eje X, con respecto a esta línea que está aquí en forma horizontal, donde están los valores. Entonces, si me hablan de dominio, el dominio lo que tengo que hacer es buscar en la gráfica, en esa gráfica que tengo ahí, dónde inicia y dónde termina. Aquí está iniciando en una bolita en blanco. Y la bolita en blanco, según lo que teníamos acá en la simbología, significa que va a ir abierto. Entonces, podemos ver que cuando expresamos el dominio, el paréntesis va hacia afuera, porque eso significa que está abierto.
¿Y dónde está iniciando? Bueno, está iniciando en este punto en blanco, pero tengo que analizarlo con respecto a x, que sería ese valor, sería el menos 7. Entonces el dominio está iniciando en menos 7. ¿Dónde termina? Bueno, está terminando aquí en esta bolita en negro, pero si yo tengo que buscar un valor numérico es con respecto al x. Entonces busco ese valor numérico con x, que sería en este caso el 5. Entonces inicia en menos 7, termina en 5 y en este caso el 5 va cerrado, el menos 7 va abierto. Entonces por acá podemos ver que el menos 7 va a ir abierto, el 5 va a ir cerrado, por lo tanto el dominio va de menos 7 a 5, que son los valores que están acá sobre esta línea que está en forma horizontal. Cuando hablo de ámbito, el ámbito es el número más pequeño. Al referirme con número más pequeño me refiero al número menor que contempla la gráfica, ¿verdad? Entonces, la gráfica está iniciando acá, pero ahora el ámbito se analiza con Y, entonces busco con quién es que se relaciona en Y y sería el menos 6. El menos 6 también va a ir abierto porque es un puntito en blanco. ¿Y dónde está el punto mayor, el punto más alto? El punto más alto no está aquí. No, el punto más alto está aquí. ¿Y cuál es ese número? El 4. Entonces colocamos de menos 6 a 4, el 4 cerrado, el menos 6 abierto. Esa es la forma como nosotros vamos a establecer lo que es el dominio o el ámbito. En el caso de una función creciente, decreciente y constante, nuevamente vemos la función, vemos la gráfica. Creciente, creciente es que vaya aumentando, que se analice de izquierda a derecha. Acostúmbrese en analizar una gráfica de izquierda a derecha, nunca derecha a izquierda, siempre vamos de menor a mayor. Los menores están en la derecha, los mayores están los menores están en izquierda, los mayores están en la derecha. Entonces yo analizo de izquierda a derecha. Esa es la forma correcta como yo analizo una gráfica. Entonces, si yo veo esta parte de aquí, de este puntito en blanco a este puntito en negro, toda esta gráfica que tengo por acá que estoy señalando, eso es una gráfica que va creciendo, va aumentando. Entonces puedo decir que es creciente desde el menos 7 hasta ¿dónde? Hasta el menos 2. Siempre con X, nunca con Y, siempre con X. Entonces, desde menos 7 hasta este puntito que representa el menos 2, la función es creciente. Si yo analizo la gráfica desde este punto a este otro punto, es decir, desde el menos 2 hasta el 1, la gráfica es constante, es una línea plana totalmente horizontal, paralela al eje X, eso significa que es constante. Y entonces puedo decir que desde el menos 2 al menos 1 es constante. Y por último, tengo por acá, desde este puntito en negro que representa el 1, hasta este último punto negro que representa el 5, la gráfica va disminuyendo, va bajando. Entonces, desde el 1 hasta el 5 es decreciente. Tanto en los intervalos creciente, decreciente y constante, los siempre van a ir abiertos. Entonces, en ese caso no vamos a tener problemas con el análisis, si es abierto, si es cerrado. Siempre los paréntesis van a ir abiertos. Entonces, eso es con respecto al análisis de gráficas de una función, dominio, ámbito, creciente, decreciente o constante. Por último, nos quedan lo que son preimagen e imagen. Entonces, cuando hablamos de preimagen, la preimagen es X. Si me están preguntando por el valor de la X, eso significa que este numerito que está aquí es un valor de Y. Entonces tengo que ir a la gráfica, buscar en Y el menos 2 y analizar con quién se relaciona. Para eso están estas líneas imaginarias, para que me ayuden a ver con quién se relaciona. Yo no voy a agarrar hacia la izquierda porque yo no veo ninguna línea con el menos 2, no, agarro hacia la derecha con esas líneas. Llego hasta el punto y precisamente veo con quién se relaciona, que sería el 5. Entonces la preimagen de menos 2 es 5. Dice, la imagen de menos 2, imagen es Y. Me preguntan por el valor de Y. Significa que este número es un número de X. Entonces busco en X el menos 2, aquí está el menos 2 en X.
busco con quién se relaciona en la gráfica, que sería en este punto, y ese punto tiene un valor de 4. Entonces, ya tengo entonces la imagen de menos 2, que sería 4. Por último, tengo el valor de f de 5. El valor de f de 5. Cuando me hablan del valor de f de 5 es como que si estuviéramos buscando una imagen del número de acá, en este caso de 5, una imagen de 5. Ese 5 es un valor de x. Entonces, dentro de la gráfica busco el 5 en x, que sería aquí, y veo con quién es que se relaciona en y, que sería menos 2. Entonces, f de 5 sería menos 2. Ahí tendría ya lo que es el análisis de la gráfica. Dominio de izquierda a derecha, dónde inicia, dónde termina. Está iniciando en menos 7, está terminando en 5. Ámbito, el punto más bajo y el punto más alto, de abajo hacia arriba. El punto más bajo es el menos 6 y el punto más alto es el 4. El menos 6 por simbología va abierto y el 4 va a ir cerrado. Creciente, creciente, decreciente y constante se analizan con X, de izquierda a derecha. Entonces, creciente desde el menos 7 hasta el menos 2, desde el menos 7 hasta el menos 2 es creciente. Del menos 2 hasta el 1 es constante. Y del 1 al 5 es una gráfica decreciente. Entonces, precisamente teniendo ese análisis, ustedes en las actividades por acá tienen dos gráficas donde tienen que identificar si es creciente, si es decreciente o si es constante. Teniendo en cuenta este ejemplo que tenemos por acá y teniendo en cuenta obviamente la simbología que es fundamental. En ese ejemplo que acabamos de ver, usamos este símbolo de negro, este símbolo relleno y este símbolo en blanco, pero también están las flechas. Si yo tengo una flecha, yo estoy analizando el dominio. El dominio yo sé que es con el eje X. Entonces, en ese caso, si la flecha va hacia la izquierda, es un infinito negativo. Si la flecha va hacia la derecha, es un infinito positivo. Eso es cuando estoy analizando el dominio. Ahora, yo analizo el dominio y el dominio se analiza de izquierda a derecha. No estoy diciendo si la flecha va hacia abajo o hacia arriba, no. El dominio es o va a la izquierda o va a la derecha. Y si va a la izquierda es negativo y si va hacia la derecha es positivo. Ahora, si nosotros hablamos del ámbito, el ámbito se analiza abajo y arriba. Entonces, si yo tengo una flecha que va hacia abajo, eso significa que eso va a significar que eso es menos infinito. Y si la flecha va hacia arriba, eso significa que eso es más infinito. Entonces, todo depende de lo que ustedes quieran analizar. Si hablan de dominio, izquierda y derecha. Si hablan del ámbito, arriba y abajo. Son dos conceptos muy diferentes. Ahora, ¿qué más viene por ahí en esa guía? En esa guía viene también lo que es composición de funciones. Bueno, también tienen por acá un video que ustedes pueden visualizar. Ese video habla exactamente sobre el análisis de gráficas. Habla de todo lo que acabamos de mencionar. Habla del análisis de gráficas. Luego tengo el tema de composición de funciones. El tema de composición de funciones es un tema muy, muy, muy aplicado en nuestra vida cotidiana, pero que hasta el día de hoy no sabemos cómo se aplica en la vida cotidiana. Muchas veces aplicamos matemáticas sin saber, pero bueno, es así. Es un proceso, la composición de funciones es un proceso, es decir, que para yo poder hacer pan, primero necesito la harina. Para obtener la harina, primero necesito el trigo, digámoslo así.
Para tener el trigo primero necesito sembrarlo. Entonces hay un proceso para poder llegar a obtener un producto. Ese es el proceso que nosotros tenemos en lo que es la composición de funciones. Yo voy a tener una función, voy a tener dos funciones. Una función f, una función g. Entonces, a partir de esas dos funciones es que yo voy a llegar a tener un producto final. Por ejemplo, el azúcar. Para yo poder tener el azúcar, primero es azúcar. El proceso es sembrar el azúcar, sembrar la caña, cortar la caña, procesar la caña y tener azúcar. Y ya tenemos el proceso. En el caso de azúcar también, que si no quisieran manejarlo con caña, entonces digamos, siembran remolacha, procesan la remolacha y obtienen el azúcar. Entonces, esos son los procesos para poder obtener, digamos, la azúcar, ya sea a base de caña de azúcar o a base de remolacha, que de igual manera es un proceso muy similar y los cuales para obtener ese proceso final debe haber un procedimiento antes. Esto es lo que vamos a hacer por acá. La composición de función se va a trabajar a partir de dos funciones. Vamos a trabajar a partir de dos funciones. Una composición de función siempre va a estar separados por esta O. G o F de X. Una composición siempre va a estar separado por esta forma, por esta O. Entonces, yo tengo X, un dominio. Ese dominio va a originar un ámbito, un Y, que ese Y va a ser lo mismo al F de X. Y a partir de ese F de X voy a obtener un Z. Ese es el proceso de la composición de funciones. Les doy un ejemplo y en ese ejemplo les trato de ser lo más claro posible, que fuera paso a paso y que si no pudieran reunirse, pues si ustedes leen la guía, se pueden dar cuenta que el proceso es de esa manera. Sean dos funciones f y g, definidas en el conjunto de los números reales. Si f está dado por f de x igual 4x menos 7, tengo una función f ya, y g de la forma g de x igual x más 1, tengo otra función, determine f o g de 3. Primero hay que encontrar la composición y después evaluar el 3. Dice, primeramente, debemos realizar la composición g o f de x. Cuando viene así, f o g, yo lo puedo representar de esta manera. G, paréntesis, f de x, paréntesis. O sea, que el f de x, que es la segunda función, quede dentro de la función g. Eso es lo primero que yo debo de hacer, siempre que tenga una función. Entonces, vamos a ir haciéndolo. Voy a ir explicándole el ejemplo y voy a ir desarrollando otro ejemplo por acá. Yo debo de tener dos funciones. Voy a decir que tengo una función f de x igual 4x. Y voy a tener otra función que la voy a llamar g de x. Y esa g de x va a ser x a la 2. Tengo esas dos funciones. ¿Qué me están pidiendo? Bueno, lo que me están pidiendo en este caso sería f o g. F o g. Les hablaba acá que cuando a mí me piden una composición, en este caso G o F, yo puedo convertirlo de la siguiente manera. G, que es la primera función, paréntesis, y en la segunda función va a estar dentro de esos paréntesis. En este caso, la primera función es F, entonces F, paréntesis, y dentro del paréntesis va a estar la segunda función que sería el G de X. A partir de esto es que yo voy a iniciar la composición de funciones. Entonces, vamos a ver qué es lo que hacen. Primero, se cambia la función que se encuentra en el paréntesis. Entonces, ¿qué tenía yo dentro de este paréntesis? Tenía al f de x.
Entonces cambio la función. Es decir, yo no voy a colocar f de x, sino que ahora voy a colocar la función. ¿Quién es f de x? Aquí está. F de x es igual 4x menos 7. Entonces, en vez de colocar el f de x, coloco 4x menos 7. Eso es lo primero. Es decir, cambio el f de x por la fórmula que viene ahí. En este caso, ¿qué voy a cambiar? Lo que voy a cambiar es lo que tengo dentro del paréntesis. ¿Qué tengo dentro del paréntesis? El g de x. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. La f lo mantengo, que es la que está afuera. El paréntesis lo mantengo, que es lo que está allá afuera también. Y lo que está adentro, que es el g de x, lo voy a cambiar por x a la 2. Este es el paso número 1. Cambié la segunda función por su definición de función que me están dando, por la fórmula. Luego, dice por ahí, luego, la función que se encuentra fuera del paréntesis, en este caso la g, vea que g es la que está fuera del paréntesis, se le debe cambiar la variable x, la expresión de la función que actuó primero. ¿A qué me refiero? Vean que aquí tengo a la función g. Entonces tengo que tomar esta x, que está por acá, esta x, la voy a quitar esta x, y lo que voy a colocar en vez de esa x es lo que está dentro del paréntesis. En este caso, 4x menos 7. Entonces, quito la x, coloco 4x menos 7 y continúo con la fórmula, más 1. Así como está acá. 4x menos 7 entre paréntesis, más 1. Lo único que hice fue quitar la x de la función g. ¿Qué hago después? Y empezar a desarrollar. Quito sus paréntesis. Al quitar los paréntesis me va a quedar igual. 4x menos 7 más 1. Puedo resolver esta operación. Menos 7 más 1, que sería menos 6. Y ya tengo la composición. Ya encontré la composición. La composición G o F sería 4x menos 6. Ya tengo la composición. Pero el ejercicio dice que hay que evaluar en 3. Entonces ahora, cuando ya tengo la composición, lo que vamos a hacer es evaluar la composición en 3. Es decir, quitar la x y colocar el número 3. Al hacer eso, me quedaría la siguiente forma. 4 por 3. Menos 6, que es parte de la formulita. 4 por 3 son 12, menos 6 son 6. Y ya tengo la respuesta final. GOF de 3 es 6. Entonces, si volvemos al ejemplo anterior que tengo por acá, lo que tengo que hacer ahora es ir a la función f. Aquí está la función f. Esa es la función f. En vez de colocar esta x, lo que voy a colocar es lo que está dentro del paréntesis. Es decir, el 4 sigue siendo 4. Pero esta x ya no va a ser x, sino que ahora va a ser x a la 2. Y esta sería la composición final. Ya ahí tengo la composición final, F o G. Ya ahí tendría la composición. Si yo tuviera otro ejemplo, vamos a ver cuál es el otro ejemplo que tengo por ahí, que tengo en el folleto. Sean dos funciones. Tengo la función f, voy a hacerla por acá. La función f, que es 2x a la 2, más 3x menos 4, y g de x como 2x menos 1. Dos x menos 1. Lo que quiero es determinar la composición f o g. Eso es lo que quiero determinar, f o g. Por definición, simplemente por definición, la primera función queda exactamente igual, f. Abro paréntesis para quitar la o, y dentro de esos paréntesis lo que voy a colocar es la segunda función, que sería g de x.
A partir de aquí es cuando inicio ya la composición de funciones. Voy a colocarla por acá. F g de x. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Esta parte, que es lo que está dentro de los paréntesis, es lo que voy a quitar. Pero lo voy a quitar y lo voy a sustituir por la fórmula a la cual pertenece el g de x. Entonces, en vez de hablar f de g de x, ahora lo que voy a decir sería f, pero ya no de g de x, sino de 2x menos 1. De 2x menos 1. Entonces ya ahí tengo los primeros pasos de la composición. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora lo que tengo que hacer es buscar f. Aquí está la función f. La voy a colocar 2x a la 2 más 3x menos 4. Esa es la función f. Esa es la función f, que es la función que tengo acá. Esa es la función g, f. Lo que tengo que hacer ahora es que a partir de esta función es quitar esta x y quitar esta x. Y esas x las voy a quitar y las voy a intercambiar por esa expresión, por lo que está en el paréntesis. Al hacer esa sustitución, me quedaría de la siguiente manera. El 2 sigue siendo el 2. La x deja de ser x y pasa a ser 2x menos 1. La x estaba elevada a la 2, entonces sigue estando elevada a la 2. Más 3, pero esa x dejó de ser x y pasó a ser 2x menos 1. Continúo con la fórmula. Menos 4. Ya ahí tengo prácticamente la composición de funciones resueltas. Obviamente lo que me faltaría ya sería simplificar un poquito el proceso, tener en consideración que esto es una fórmula notable y que se debe de resolver como fórmula notable, temas que se vieron el año pasado en noveno, que sería primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Al aplicar la fórmula notable y al aplicar esta multiplicación que tengo por acá, porque aquí tengo una multiplicación, me va a quedar 4x a la 2, sería 8x a la 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, menos 8x. Y 1 por 2 serían 2, más 2. Este 3 está multiplicando la expresión del paréntesis, por lo que llega a multiplicar con cada uno de ellos, quedándome la siguiente forma. 3 por 2 son 6, 6x. 3 por menos 1 son menos 3. Y el menos 4. Se suman los que sean semejantes. Los que no son semejantes se conservan nada más. Por ejemplo, el 8x a la 2 seguirá siendo 8x a la 2. Menos 8x más 6x ahora llega a ser menos 2x. 2 menos 3 menos 4 llega a ser menos 5. Que fue precisamente lo que ustedes deberían de llegar a tener por acá. Tengo la composición f o g. Entonces lo primero que se hace es, pues se cambia la función f quedaría afuera, la composición g quedaría adentro, que sería el 2x menos 1 el que queda adentro, y ese 2x menos 1 se va a cambiar por cada una de las x de la función f. Entonces vean que aquí tienen ya el desarrollo de la fórmula notable. Luego que tienen el desarrollo de la fórmula notable, lo que tienen es la multiplicación. El número de afuera se multiplica con cada uno de ellos que están adentro.
Igual acá, este 3 se multiplica con cada uno de ellos que están adentro. Después se eliminan los paréntesis, se suman y se restan los términos semejantes, llegando a obtener el mismo resultado. 8x a la 2 menos 2x menos 5, 8x a la 2 menos 2x menos 5. Lo que tienen que desarrollar entonces en esta semana son las dos gráficas y obviamente tengo una tercera gráfica, pero es más de análisis, responder estas preguntas con base a estos intervalos que tienen por acá. Cuando me hablan de intervalos, yo puedo decir que del 2000 al 2001 es un intervalo, o del 2001 al 2012 es otro intervalo. Entonces esos son intervalos. Ustedes establecen los intervalos de acuerdo a los valores numéricos que tienen por ahí. Estas dos composiciones, 4x y 6x menos 1, evaluado en 3, 4 menos 3x y x a la 2 evaluado en 1. Esas son las dos composiciones que tienen que desarrollar. Son muy parecidas a las que hemos desarrollado como ejemplo. Quizás esté más difícil la del segundo ejemplo que tienen ustedes ahí desarrolladas que las de la práctica, pero traté de que fueran un poco accesibles para ustedes, que no les rompieran tanto la cabeza. Recuerden que cuando ustedes tienen esta composición, la primera que actúa es J y pues después actúa K. Es decir, lo que va a estar en el paréntesis va a ser J y lo que tienen que hacer es quitar la letra de la K y cambiarlo por la expresión de la J. La expresión de la función J, que en ese caso sería 6x menos 1. Eso es la semana anteriores. No sé si continúo con la otra semana. Opa, es el valor. Es parecido a este ejemplo que tienen acá. Dice G o F de 3. Primero encuentran la composición y al final, evalúan en 3. Es parecido a este ejemplo que está acá. No lo he simplificado. Ajá. Ya después sigue lo que es simplificar. Sumar, restar los términos semejantes y ya tendría la composición. Como la, como la multiplicación se cambia, ¿por qué? No, si hay algo de multiplicar, se multiplica. Si hay algo de dividir, se divide. Si hay algo de sumar, se suma. O sea, cuando usted elimina paréntesis, es porque ya usted realizó las multiplicaciones. Si usted eliminó paréntesis y no realizó las multiplicaciones, ahí sí estaría mal. Ah, ok, entonces de ahí en adelante ya no le van a quedar multiplicaciones, solamente sumas o restas. No, sí. El que multiplica es el que está fuera del paréntesis, no el que está dentro del paréntesis. Usted multiplica el de afuera con los de adentro. No multiplica los de adentro con los de adentro, porque los de adentro solamente ahí lo que hay es una operación de suma o resta. La multiplicación es con el de afuera. Y es que no sé, tendría que ver a ver qué es lo que me estás diciendo, porque me cuesta un poquillo así. Podría ser.
Vamos a ver. Primero actúa J. Ajá. Luego K. Ajá. Ok. Ahí donde está el 4 paréntesis 6x menos 1, ahí es donde tiene que realizar la multiplicación. No está realizando multiplicación. Ese 4 tiene que multiplicarse con todos los elementos que están adentro. Obviamente voy con uno y después voy con otro. ¿A qué me refiero? En que si yo tengo por acá este 3 por 2x menos 1, este 3 multiplicó con el 2x y este 3 multiplicó con el 1. Y entonces cuando yo digo 3 por 2 son 6. Entonces 3 por 2x son 6x. Y 3 por menos 1 son menos 3. Pero el número de afuera es el que multiplica con los que están adentro. Entonces se puede guiar precisamente con este proceso que tengo acá. Parecido a este proceso que tiene por acá. Vamos a borrar. No tiene que meter nada en la calculadora. La calculadora no le va a generar mucho, no le va a ayudar mucho más que para realizar una multiplicación, una suma o resta. Si yo tengo 2 paréntesis 5x menos 7, si yo tengo una expresión como esa, el número que está multiplicando es el número que está fuera. Este número es el que multiplica. Y ese número va a multiplicar a todos los términos que estén dentro del paréntesis. Tanto, en este caso, el 5x como el 7. Y entonces, cuando yo digo que se multiplica con todos los términos, sería 2 por 5, que 2 por 5 son 10, manteniendo siempre la x, y 2 por 7 o 2 por menos 7, que serían 14, manteniendo el símbolo menos 14. Esa es la forma como se realiza una multiplicación de un monomio a un binomio. Ajá, ahí sí. Ya evaluar el valor de 3 como está aquí en el ejemplo. Vamos a ver dónde está. Aquí está el ejemplo. Yo tengo por aquí la composición de funciones. Tengo la composición de funciones, ya encontré la composición. Pues lo que hago es evaluar el número. ¿Dónde? En esta fórmula. ¿Y qué significa evaluar el número? Cambiar la letra x por el número. Entonces vea que la expresión era 4x menos 6. Y entonces ahora lo que voy a tener es 4 paréntesis 3 menos 6. Donde yo sé que entre el 4 y el 3 es una multiplicación. Entonces yo resuelvo ahí 4 por 3, 12, menos 6 son 6. Y ya tengo la evaluación. Pero primero luego de tener la composición, se evalúa al número. Entonces eso es lo que tiene que desarrollar en estos casos. Son dos composiciones, uno evaluar en menos 3 y el otro evaluar en 1. Pero para ello nuevamente deben de tener ya la composición lista. Ajá. Uh-huh. Opa. Ajá. No, 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 me imaginé que sí. Ok, entonces, eso es con respecto a esta semana. La otra semana, la última semana que tienen ustedes es con respecto a la función lineal. Esta semana es mucho más accesible, siempre y cuando logren analizar correctamente lo que ustedes se les está invitando a resolver. En el caso de una función lineal, la función lineal tiene una estructura de esta forma. Mx más b.
Dos cositas que deben de manejar ustedes, saber quién es M y saber quién es B. Saber que M es un número y B también es un número. Pero que ustedes sepan identificar cuál es el valor de M y cuál es el valor de B. Eso es lo que ustedes tienen que manejar en estos casos. Entonces, siempre, siempre, siempre tienen que saber identificar correctamente el valor de M y su símbolo. Su símbolo es el que está adelante, no el que está atrás. Si yo tengo, por ejemplo, f de x igual 2x más 5, ¿quién sería M y quién sería B? M sería 2 y B sería 5. Si yo tengo f de x igual 7 menos 13x, ¿quién sería M? ¿Quién sería B? B sería 7 y M sería menos 3. Recuerden, se llevan todo y símbolo, no solamente el número, todo y símbolo. Eso es lo fundamental que ustedes deben de manejar para identificar quién es M y quién es B. M, el que está con la X, B, el que no tiene X. No va a haber otra letra más que X. Es lo único que va a aparecer. Ahora, otros ejemplos sobre esto. Si yo tengo f de x igual 8, ¿quién es M y quién es B? 'Eso mismo. En el caso de M, como no aparece nada, como no aparece ninguna X, es porque M vale 0. Y B, pues va a ser el valor de B, de 8. Si yo tengo f de x igual 5x, ¿quién es M? ¿Quién es B? 5x, ¿quién sería M y B? El, ok, el valor de M sería el 5, que es el que está con la X, y como no hay ningún otro número, 0. Ya tengo M y B. Si yo tengo f de x igual x, ¿quién es M y quién es B? Excelente, eso mismo. M sería 1 y B sería 0. Muy bien, vamos con otros ejemplos. Eso iba a ser. De hecho, no iba a ser 1, iba a ser 2. Menos 1.
Regálame un toque nada más. Ahora sí. Estos son los otros dos ejemplos que faltaban por analizar, porque vimos cuando m era 0, vimos cuando m era 1, vimos cuando b era 0, cuando m y b daban valores tanto positivos como negativos, pero no habíamos visto las fracciones y también son importantes de contemplar. Son dos ejemplos muy diferentes porque uno no se relaciona con el otro. En este ejemplo que tengo a la derecha son dos fracciones separadas por un menos. En este ejemplo que tengo a la izquierda es una sola fracción y la separación solamente se da en la parte de arriba. Entonces son dos cosas muy diferentes. ¿Que las puedo llegar a trabajar iguales? Sí, pero primero tengo que modificar esta fracción. ¿Y qué significa modificar? Modificar significa que yo las puedo separar. Es decir, la parte de arriba yo la dejo completamente igual, 2 menos 4x, y el 5 de abajo va a ir tanto para el 2 como para el 4x. Y de esa forma ya ahora sí son muy parecidos. Ya de esa manera sí son muy parecidos. Pero yo primero tenía que separar para identificar adecuadamente quién iba a ser el valor de m y quién iba a ser el valor de b. ¿Quién es m y quién es b? Ok, ok, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Recuerden, ¿quién era m? No me digan con valores que están ahí, sino con palabras de ustedes, ¿quién era m? El que esté a la par de la x. Excelente. ¿Quién está a la par de la x? El 4. Pero no solamente es un 4, sino que es una fracción. Ajá, exacto, es menos 4, es menos 4 quintos. Ese es el valor de m. Es el que está a la par de la x. El menos que le pertenece al 4 porque es el que está delante del 4 el símbolo. Y el 5 que también es parte de ese 4 porque eso es una fracción. Entonces ya tengo que m es menos 4 quintos. ¿Quién sería b? Opa, muy bien Fátima. 2 quintos. Y b se fue para el otro lado. ¿Qué? No, eso es otro ejemplo. Eso es otro ejemplo. Eso. Ok, lo que yo dije al principio. Estas dos funciones que tengo por acá son muy diferentes. Son fraccionarias, pero muy diferentes. En la que está a la derecha están separados por un menos, dos fracciones separados por un menos. Y la de la izquierda no tengo dos fracciones, tengo una sola fracción. Lo que hago es separar en dos fracciones de tal forma que me queden de una estructura similar. Por eso la flecha.
Por eso fue la flecha, porque estaba explicando a qué me refería cuando hablaba de que no se podían trabajar o se podían entender o interpretar de la misma manera. Son dos fracciones diferentes. Borro la flecha. Ahora sí. Eh, igual acá. ¿Quién sería M? ¿Quién sería B? Claro, muy bien, Fátima. 4 séptimos sería M. ¿Y quién sería B? Exacto, menos 8 tercios. Entonces ya ahí tenemos precisamente M y B. Teniendo claro, no le hagamos caso a la flecha, tranquilo, eran dos ejemplos diferentes, no hagan caso a la flecha. Teniendo claro cómo identifican el valor de M y de B, puedo seguir avanzando. La primera parte que tienen ustedes acá en actividades es identificar M y B, M y B, M y B, pero también tienen que sacar otras cosas más, no solamente M y B. Entonces vamos a ver qué es lo que sigue. Lo que sigue es esto. Cuando ya tengo el valor de M y tengo el valor de B, ustedes pueden identificar únicamente con el valor de M si esa función, que es una función lineal, lineal nos referimos a una recta. Entonces, si esa recta es creciente, decreciente o constante. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Vean dónde están los dibujitos. Aquí están los dibujos. Si la estructura tiene esta manera, esta forma, de izquierda a derecha, va creciendo, es porque es M positiva, porque M es mayor que cero. Pero si tiene una estructura decreciente, si tiene una estructura decreciente, es porque M es negativo y M es menor que cero. En este caso, cuando la función es constante, es una recta plana, paralela al eje X, es porque M es igual a cero. Tres ejemplos. Primero, 8 menos 3x. ¿Quién es M? Solo M. Opa, ¿quién? ¿Quién me dijo? Ok, menos 3. Ivette lo dijo bien, pero dijo algo que no está bien y por eso fue que le volví a preguntar. Ivette dijo menos 3x. No es menos 3x. Cuando yo pregunto por el valor de m, m es un número. La x queda botada. La x queda aparte. Con la x es que yo identifico quién es m. Pero nunca coloquen x cuando se les preguntan por el valor de m. Porque ahí estaría mal. Entonces el valor de m es menos 3. No es menos 3x. Ahora sí, este número de m es un número negativo. Es un número menor, menor que cero. Y como es menor que cero, entonces es decreciente. La estructura de la gráfica de una decreciente tiene esta forma. Eso significa que es decreciente. Ahora sí, si vengo al otro ejemplo, ¿quién es M? 5. El 5 es un número positivo. Para que sea, si es positivo es porque es mayor que cero.
Si es mayor que cero, si es positivo, es porque es creciente. Y entonces la gráfica de la función lineal es una gráfica más o menos de esta manera, es creciente, es la estructura de la gráfica. Si vengo al último ejemplo que tengo por acá, ¿quién es M? Fátima, voy a hacer que no dijo eso. ¿Sí? ¿Quién es M? ¿Ah? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, es cero. No viene X, es solo el 8, eso es el valor de B. Ahora sí, como M es cero, es porque esto constante, es constante. Gráficamente, una función constante es una línea plana que no crece ni decrece. Entonces, precisamente, cuando yo vengo, vean que aquí tengo los dibujitos, cuando es creciente, cuando es decreciente y cuando es constante. Cuando yo vengo en la parte de aquí abajo, que ustedes identificaron ya el valor de M, el valor de B, aquí hay un espacio donde van a decir creciente, decreciente o constante. Ahí lo van a decir. Y además, en estas grafiquitas que están aquí abajo, lo que tienen que decirme es si M es mayor que cero, menor que cero o igual a cero. Es colocar el símbolo de mayor, menor o igual, de acuerdo a las gráficas. Solamente las gráficas. Eso lo tienen aquí arriba. Se pueden guiar con esto que está aquí arribita. Con esos que se pueden guiar. Eh, Ahora, lo que sigue son, sí, lo que siguen son las intersecciones. Las intersecciones se dan con X y con Y. Interseca al Y en 0,b. Interseca al X en menos b entre m, 0. Si B está por encima del eje X es porque B es positivo. Si B está por debajo del eje X es porque B es negativo, es menor que cero. Mayor que cero si está por encima del eje X, menor que cero si está por debajo del eje X. Y es igual a cero si la línea pasa por el origen. Eso también para que lo identifiquen en la parte de abajo, donde vienen las gráficas, donde dice si M es mayor, menor o igual que cero, igual al lado abajito dice B y cero. También tienen que especificar si B es mayor, menor o igual a cero. B es el punto que choca con el eje Y. Ese es B. El valor de B es el número que está acá, sobre la línea del eje Y. Ahora, con respecto a las intersecciones, lo que vamos a tener por acá es lo siguiente. Ustedes van a tener un criterio. No sé, se me ocurre 12 menos 3x. Ustedes identifican M, identifican B, M menos 3, B 12. Pueden identificar la monotonía. Menor que cero es negativo, entonces es decreciente. Pero lo que más me importa en este caso son las intersecciones. Intersección con X, intersección con Y. Entonces, interseca X, ¿dónde? Interseca el eje X, según la fórmula, menos B entre M, 0. Interseca el eje Y en, según la fórmula, 0, B. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar de la siguiente forma. 0, 12. Porque B es 12. En el caso del X, por fórmula, menos. Por fórmula va a venir una fracción. El valor de B va a ir en la parte de arriba. Y el valor de M va a ir en la parte de abajo.
0,0. Esta parte que está acá en forma numérica, ustedes la pueden meter en la calculadora. ¿Cómo? Solamente meten el menos, que es el menos que está de fórmula, este menos que está acá. Luego sigue la fracción, donde en la parte de arriba, recuerden que colocan el valor de b, que es el 12, y en la parte de abajo colocan el valor de m, que era el menos 3. Solo eso meten en la calculadora y le dan igual. Eso da igual a 4. Quiere decir que la intersección con x es en 4,0. Y con esos puntos es que ustedes se ayudan a realizar las gráficas. Siempre se van a ayudar a realizar las gráficas con esos puntos, con esos pares ordenados. Dime. Aquí está la fórmula. Es la fórmula. Cuando ya tienen los valores de m, b, ya identificaron si es creciente o decreciente, lo que colocan aquí son los pares ordenados, donde interseca el y, donde interseca el x. Esto es la parte donde ustedes van a colocar si es mayor, menor o igual, tanto en m con 0 o b con 0. Y la última parte es una gráfica. Eso es una gráfica. Para ustedes poder desarrollar una gráfica, primero tienen que encontrar las intersecciones del criterio que les vayan a dar. Entonces, si a ustedes les dan un criterio y el criterio dice que es 4 menos x, yo identifico m, que sería en este caso menos 1, identifico b, que sería en este caso 4, saco las intersecciones, la intersección con y, la fórmula es 0, b, es decir, 0,4, porque b vale 4. La intersección con el eje X, la fórmula dice que es menos el valor de b, que era 4, entre el valor de m, que es menos 1. Cuando ya tienen eso, menos 4 entre menos 1, lo meten en la calculadora, así como lo tienen escrito, no cambian nada, así como está escrito, es decir, menos, luego va la fracción, luego va el 4, luego va el menos 1 y le dan igual. Y ya tienen la solución de esa, digamos, simplificada esa expresión. Es decir, la intersección con y con x sería 4,0. Entonces, si vamos a graficar dentro de un plano cartesiano, entonces yo tengo que buscar las intersecciones. Interseca en y en 0,4. Es decir, busco en y el valor de 4. 1, 2, 3, 4. Aquí está el valor de 4 en y. Ahora, busco en x el valor también de 4, porque la intersección con el eje x es 4,0. 1, 2, 3, 4. Y aquí está el 4 en x. Cuando tengo esos dos puntos, lo único que me falta es trazar una línea. No sea tan bárbaro. Trazo una línea y ya tengo la gráfica. Eso es lo que tienen que desarrollar ustedes en esta última, en donde tienen que realizar la gráfica de la función lineal. Y ya ahí estaríamos concluyendo las 2 semanas que se están desarrollando, que tienen que desarrollar en estos días, con respecto a las guías de octubre.